comenzar, gracias por estar aquí, gracias al personal de eventos que nos apoyan y a Paola por aceptar la invitación a presentar. Este seminario está organizado por todas las academias, entonces están invitados todos los investigadores, todos los estudiantes, y creo que es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Paola Magallón es investigadora del CIBNOR, adscrita a la Academia de Acuicultura y también a la de Ciencias Agrícolas. Se especializa en biotecnología productiva, microbiología integrada, acuacultura sustentable, innovación social para abordar problemas de salud ambiental, seguridad alimentaria y desarrollo regional. Ha liderado proyectos científicos y tecnológicos con impacto nacional e internacional, destacando la creación de modelos agroacuícolas que mejoran la nutrición y fortalecen la soberanía alimentaria en comunidades vulnerables. Su enfoque interdisciplinario y compromiso con la ciencia aplicada la posicionan como referente en la vinculación entre conocimiento científico y transformación social. Adelante, Paola, más o menos a los 35 minutos te hago señas. Gracias. A ver, que estoy bien chaparra. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por asistir a este seminario. Es algo diferente, espero que les interese la plática. Y el día de hoy voy a abordar el tema de cómo se desarrolla ya en la práctica o a nivel territorial un poco este nuevo concepto de ciencia con conciencia. Este nuevo término está cada vez más aceptado pues por las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, debido a las necesidades que tenemos ahora de hacer una transformación social a través del conocimiento científico y tecnológico. En este caso voy a hablar de la justicia epistémica y qué es la epistemología y la hermenéutica como herramientas auxiliares para contribuir a la transferencia de conocimiento científico y tecnológico en comunidades vulnerables. Sí, este concepto de la epistemología fue muy, también se convirtió en una política pública en el sexenio pasado y continúa siendo relevante para la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, voy a partir de que esta plática se basa en la motivación de por qué abordar la ciencia desde esta perspectiva. Entonces, como en mi área es un poco la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, pues nosotros entramos principalmente dentro del ODS de hambre cero, de la FAO. Y se basa en el derecho universal a la alimentación. Todos los individuos, sin importar género, raza, estatus económico o estatus político, deben de estar excluidos de este derecho. Es un derecho humano y como servidores públicos y todas las instituciones y las academias deben de atender este llamado y ejercer este derecho, jamás omitirlo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la base social de todos los que trabajamos en producción alimentaria, o al menos debería. La gran pregunta que se planteaba conforme se fue desarrollando cada vez más ciencia y empezó a haber un boom de artículos, sobre todo cuando China instrumenta estas nuevas estrategias para publicar, ¿no? Hay laboratorios que pueden publicar, no sé, 30 artículos al mes en China. Entonces empieza una volumetría de información muy grande, pero seguimos con problemas ambientales, de hambre, de injusticia, de contaminación, cambio climático, etcétera. Entonces había un gap, lo que se llama como una brecha científico y sociotecnológica entre el conocimiento y quien lo va a recibir. Por eso toda la plática se va a trabajar como desde el individuo que hace la ciencia y la persona que la recibe. Entonces, ¿se puede hacer ciencia de una manera diferente? Pues sí, ¿no? La ciencia, su objetivo principal, de acuerdo con los estándares internacionales, es transformar el mundo. Debemos de preguntarnos para quién trabaja, con qué valores, con qué ética, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO, la ciencia debe servir a todos, no solo a los que tienen poder, porque actualmente la ciencia sigue siendo un privilegio. Ustedes, nosotros, todos somos privilegiados
¿Por qué? Porque tenemos acceso al conocimiento científico y tecnológico versus otras comunidades y desde ese privilegio debemos de actuar de manera responsable y consecuente, llevando una ciencia colaborativa versus una más tradicional, piramidal, donde tenemos así como al Dios investigador y luego abajo sus súbditos así, ¿no? Eso ya es una manera muy antigua de ver la ciencia, debe ser más circular, colaborativa, interdisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Qué es la ciencia y cómo se inserta la conciencia, ¿no? Entonces, primero vamos a dar como, los voy a tratar de ir llevando en estos conceptos y espero que lleguemos a algo que sea fructífero para todos. La ciencia, pues la vamos a definir como un conocimiento verificable sobre el mundo físico, ambiental, social. Es un método, ¿no? Se lleva un método y eso genera ciencia. Y la conciencia es una percepción interna. Entonces, antes se consideraba que la ciencia era objetiva, dura, verdad, dogmática. Pero entonces, muchos investigadores dijeron, oye, pero es que el investigador pues también tiene una cultura, una religión, tiene un género, tiene vivencias y también la manera en la que interpreta el conocimiento científico está impregnado de su ser. Entonces, el preguntarse, bueno, ¿y este investigador, este observador, dónde está su brújula? ¿Dónde está su conciencia? ¿Quién es? Entonces, esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. No solamente el conocimiento per se. Yo puedo medir la absorbancia de un pigmento y me va a dar un valor, pero yo qué hago con ese valor ya no es puramente el conocimiento, ahora es desde el individuo hacia dónde va a llegar y cómo va a llegar. Entonces, pues muchos se han preguntado, bueno, hay que entender al observador, pero el observador es complejo porque el observador es todo un universo. Y como que la academia no quería lidiar, ¿no? Pues es que si hay que meterse en la cabeza de los investigadores, eso sería muy extremo, pero es importante. Entonces, ha habido varios pensadores. A mí me gusta mucho la percepción de Jodorowsky, que es un artista, pues está medio loco, pero tiene unas ideas interesantes. Y él habla sobre la caja, que todos estamos dentro de una caja. O sea, nosotros nos formamos parte con nombre, nacionalidad, cultura, creencias, adjetivos calificativos, descalificativos también, nuestra espiritualidad, si es que la tienen, conciencia de sí. Entonces el individuo se construye de todos estos elementos y a través de, no sé si alguien leyó El Principito, pero esa es una imagen del Principito donde le piden, ¿no? El Principito que le dibujen un borrego y pues aparte de pues que no le gustaba, le hicieron una caja y le dijo, ándale, está el borrego que tú quieres. Pues así estamos nosotros dentro de esa caja, que es un constructo, ¿sí? Y desde esos hoyitos vemos la realidad. Entonces, el conocimiento científico también nosotros lo impregnamos con nosotros mismos. Entonces, por estos elementos es importante preguntarse, ¿quién es ese observador o ese investigador que influye? Y a mí me gusta mucho esta cita que dice, aquellos que buscan el conocimiento solo por conocer, pues se llama curiosidad. Aquellos que lo buscan para engrandecerse, pues se llama vanidad. Pero aquellos que lo buscan para servir, se llama amor. Entonces, fíjense como tres perspectivas del observador de qué hace con el conocimiento sí importa. Y es algo de lo que poco se habla en las academias cómo el investigador va a llevar este conocimiento y para quién y de qué manera lo va a hacer. La ciencia, pues per se es un método, ¿no? Tiene pues su observación, pregunta, hipótesis, experimentación, conclusión y generalmente termina en comunicación. Un paper, una tesis, hay muchos elementos. Pero la ciencia es mucho más allá porque imagínense que aquí tuviéramos lleno de papers, todo esto pues no sirve de nada ese conocimiento debe llegar a un destino. Entonces, esa parte del paper para allá ya no necesariamente está limitada a la ciencia, se tiene que ayudar de otras ciencias auxiliares. Una de estas es la epistemología, ¿ok? Entonces, la epistemología estudia el conocimiento, es decir, una vez que el conocimiento ha sido generado, la epistemología lo estudia, cómo lo formamos, cómo lo validamos, pero sobre todo cómo lo utilizamos, ¿no? Antes, pues era como este individuo, el científico se ubicaba como un individuo muy racional
ignorando todo lo que ocurría alrededor en su laboratorio, atrás del matraz, ahí estaba solo haciendo sus cosas. Pero eso ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque ese tipo de ciencia ya realmente no se hace, ahora tiene que ser a través de grupos de colaboración, interdisciplinaria y bla, bla, bla. Entonces, la epistemología nos permite que una vez que se ha generado un cúmulo de conocimiento, podamos estudiar ese cúmulo de conocimiento y entender a dónde va. Entonces necesitamos entender qué es el sujeto epistémico situado. Entonces, el sujeto epistémico situado, lo voy a dar el ejemplo de, en el caso de soberanía alimentaria, pues ya existen guías de la alimentación de la OMS, hay muchos estudios, está lleno TikTok, Facebook, de qué es lo que tienes que comer, cómo lo tienes que comer, etcétera, etcétera. Información hay, pero el sujeto es quien va a recibir eso y el cómo lo reciba es la efectividad en la que se traduce el conocimiento. Por ejemplo, si yo a alguien le digo, oye, yo a dos personas les digo, oye, ¿sabes qué? Es que no debes de comer grasas saturadas, pero va a depender mucho de la historia del sujeto, cómo va a obtener esa información y la va a aplicar. Cuando nosotros queremos hacer conocimiento científico aplicado, es decir, si nada más nos queremos quedar en el paper, pues ya, nomás tú y tu paper y ya. Pero si nuestro interés es tener un alcance, un impacto, ir más allá, entonces tenemos que estudiar no solo el conocimiento, sino al sujeto epistémico, a quién le voy a entregar eso, quién es y además, qué tiene que decir él al respecto de lo que yo le voy a entregar. La epistemología y en el campo alimentario es muy importante porque si ustedes, yo les pregunto, ¿ustedes comen lo que su cuerpo necesita o comen lo que disfrutan, les gusta, lo asocian con la mamá, con el papá, con la familia? ¿Comen lo mismo en invierno que en verano? ¿Comen lo que hay? La respuesta es que nosotros en el terreno alimentario, y por eso es tan compleja la soberanía y la seguridad alimentaria, porque nosotros no solo es generar conocimiento científico, tecnológico, también hay una cultura, hay tradiciones. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros estamos súper colonializados con respecto a nuestro concepto de la alimentación. Entonces, por ejemplo, nosotros en encuestas encontramos que la gente en el norte prefiere comer los frijoles güeros que los frijoles negros, porque asocian a los frijoles negros con culturas indígenas y entonces eso lo rechazan. Entonces hay un rechazo de ciertas culturas. Entonces tú le puedes decir, no, oye, pero los frijoles negros tienen hierro, tienen muchísima proteína. Sí, pero le vale un sorongo a la persona. ¿Por qué? Porque hay un contexto sociocultural que importa. ¿Y por qué es importante? Porque es el que va a recibir el conocimiento, no lo puedes excluir. Ah, pues yo ya le dije, ya, me lavo las manos. Cuando realmente uno quiere hacer transferencia social del conocimiento, uno tiene que buscar ese punto de encuentro. Entonces, hay diferentes tipos de manejar el sujeto epistémico. Uno es cuando, por ejemplo, yo estudio tilapias. Paola está aquí y las tilapias, pues yo no soy tilapia y no me interesa tanto comprenderlas. Si está feliz, no, pues ya le mido y todo, se acabó. Pero sigo yo siendo un sujeto epistémico. Porque, por ejemplo, habrá gente que a lo mejor sacrifica las tilapias así, nada más, y habrá gente que las duerma, ¿verdad? Con eugenol o que sea compasivo. Son dos aproximaciones, pero el sujeto epistémico también importa. Pero en el área de la alimentación y la producción alimentaria, nosotros tenemos un sujeto epistémico interiorizado. O sea, yo como investigadora también como y tengo mis creencias, mi manera de ver el mundo y también impacta eso en mi investigación y en también la historia del otro, pues también impacta. Entonces aquí tenemos un juego de dos vías que tienen que estudiarse. Entonces, en la dimensión alimentaria no podemos decir que es ni monodimensional ni bidimensional, es multidimensional, porque va a depender de dónde naciste, la cultura, dónde creciste, las frutas que había cerca, tus propias creencias, etcétera. Entonces, cuando estudiamos nosotros a los individuos que van a recibir el conocimiento científico y tecnológico, entonces tenemos que estudiar esta multidimensionalidad para poder adecuar es decir, transformar el conocimiento, nosotros digerirlo para poderlo llevar y además llevar un proceso de intercambio, ¿sí? Porque entonces vamos a hablar de justicia epistémica.
que es un reconocimiento equitativo de saberes, es decir, que reconozco que la persona que está enfrente de mí no es un ignorante como se hacía antes en otras épocas, ¿no? Ahí ellos no saben nada, les voy a ir a decir lo que tienen que hacer. Pues eso es totalmente violento. Todos saben, todos tienen vivencias, todos tienen experiencias. Entonces, en la justicia epistémica es, ¿tú qué piensas del conocimiento que yo te voy a transferir? ¿Lo necesitas? ¿Para qué te va a servir? ¿Te sirve? Si quieres hacer las preguntas pertinentes. Entonces es importante reconocer al individuo, validar que la información sea que esté en un contexto adecuado y integrar los saberes locales. Y eso va más allá porque hay mucha gente que tiene miedo. Ay, tradiciones, eso es bien raro. No, porque al final, si lo que tú quieres es tener un impacto, pues tienes que tomar en cuenta ese conocimiento. Como simplemente, ¿cómo has manejado el hambre? ¿Cómo has sobrevivido tus primeros 10 años de vida sin tener alimentos nutritivos? ¿Qué has hecho? Y a partir de ahí se logra una conversación en donde también el investigador se transforma porque empieza a ver una realidad que no tenía. Entonces, en este intercambio se empieza a generar una sabiduría y el conocimiento empieza a tomar una forma más adecuada. Entonces, para esto tenemos la hermenéutica. La hermenéutica lo que hace es que nos permite entender este ir y venir entre el investigador y el sujeto epistémico. Entonces, yo, por ejemplo, llevo una infografía, se las muestro, ellos me hacen opinión, me dicen, ¿sabes qué? No entendí esto. Entonces, yo reconfiguro la información, busco más o genero, por ejemplo, ellos vienen con preguntas y yo tengo que generar pues todo un método científico para contestarlas y entonces vengo con respuestas y entonces ellos vuelven a hacer otras preguntas y entonces se vuelve un círculo infinito de crecimiento entre el sujeto, el investigador y observador y el sujeto epistémico. Y entonces la ciencia se crece, se hace más impactante, se hace más importante, ¿no? Porque hay una preconcepción por parte mía, que seguramente hay muchos juicios, todos han escuchado la gente pobre es pobre porque quiere, ¿no? Es una preconcepción, porque no hemos conocido al otro. Cuando empezamos a conocer al otro, dice, pues es que él no es diferente de mí. Y entonces hay una comprensión de la situación y entonces también hay empatía y otras habilidades blandas que es muy necesario desarrollar como investigadores. En nuestro grupo de trabajo, nosotros, por ejemplo, todo empezó con la curiosidad, ¿no? Pues, ¿por qué los niños comen alimentos ultraprocesados? O sea, claro, lo lógico fue, pues claro, porque no tienen acceso a otras cosas. Y entonces desarrollamos todo un proyecto durante 4 años para generar acceso a alimentos sanos y sostenibles de manera experimental y manera piloto en algunas zonas. Pero ¿qué pasó? Que nosotros empezamos a entender la complejidad y la dimensión. Muchos no comen alimentos ultraprocesados porque quieren, unos porque les alcanza eso, otros porque no tienen refrigerador y es lo único que pueden guardar, otros porque es lo que tienen cerca y no pueden caminar muy lejos. O sea, hay miles de complejidades y cuando tú transfieres una tecnología, pues entonces tienes que irla adaptando a las personas que la van a recibir. Por ejemplo, nuestros teléfonos aprenden de nosotros con nuestro uso, ¿no? O sea, esa tecnología se va enriqueciendo y así de esta manera podemos llegar a alcances más interesantes, ¿no? Entonces, dentro de toda la epistemología y dentro de todos los aspectos también que nos ayuda la hermenéutica, la epistemología ecológica es como una nueva rama, es una rama filosófica, pero auxiliar de la ciencia, que nos permite entender el contexto del ambiente, ¿no? Es una ecología de saberes y soberanía alimentaria, es decir, por ejemplo, no es lo mismo que yo trabaje con comunidades que están en Chiapas o que estén en Veracruz, donde a lo mejor caminan 3 pasos y hay mangos y hay plátanos. Aquí, por ejemplo, que yo trabajo en Cabo San Lucas, que pues podrán caminar 12 kilómetros y lo único que van a encontrar es mezquites, si es que le encuentran un árbol. Entonces, es una condición completamente diferente y no puedo decir, bueno, este es el modelo, pues ya, lo voy a replicar como Oxos. Pues no, porque hay un sujeto epistémico que tiene un contexto diferente, un contexto social que es muy válido. ¿Qué es importante? Identificar, nos permite, por ejemplo, la epistemología ecológica, nos permite identificar creencias erróneas o injustas sobre la alimentación.
desmontar discursos opresivos, ¿no? Comprender la formación colectiva alrededor del alimento, reivindica el rol de la curiosidad, es decir, ahora, por ejemplo, en la ONU han reconocido, porque se ha hecho muchísimo trabajo en soberanía alimentaria en África, y se han hecho programas y se les ha dado tecnología, pero algo no funcionaba. Lo que está funcionando actualmente es algo que ahorita voy a hablar más adelante, que es ciencia ciudadana, donde no solo está ya el sujeto epistémico, sino que ahora lo voy a integrar en el proceso de la generación científica. Es decir, ahora él va a formular las preguntas y yo voy a acompañarlo respondiendo esas preguntas. Porque si alguien sería pertinente que hiciera esas preguntas, pues la persona que está viviendo las condiciones, ¿verdad? Entonces, este círculo virtuoso, pues son nuevos modelos de generación científica. La hermenéutica, por ejemplo, nos propone comprender el hambre y la alimentación no solo como cuantificar, a ver, ¿cuántos niños desayunaron? ¿Cuántos niños? O sea, está interesante esa parte y es importante, son datos duros, pero eso está bien como un antecedente, pero más allá es interpretar los significados del contexto histórico, social y simbólico. Por ejemplo, yo he presentado muchos talleres sobre todo, trabajo mucho con niños y los niños ni siquiera saben que tienen derecho a comer. Es un derecho fundamental. ¿Cuánta gente no sabe que es un derecho humano? ¿Quiénes de ustedes sabían que ustedes tienen el derecho humano de exigir alimentación? Exacto, o sea, no es algo como que uno se levanta, ay, ya es mi derecho a comer. O sea, es un proceso, ¿no? Entonces, el saber, es que yo tengo derecho a comer, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a que no me peguen en mi casa. O sea, es parte de esta transformación. Y en el caso de la hermenéutica, para un poquito ver cómo funciona, es que lo que hacemos es un círculo. Entonces nosotros tenemos como nuestros antecedentes, por ejemplo, los antecedentes de su tesis, dijéramos que ustedes generaron algo que puede ser aplicado y entonces toman esos antecedentes, pero entonces lo pasan a través de la experiencia y reflexión de los sujetos epistémicos y entonces eso se va a ir transformando y van a salir otras preguntas, preguntas con dimensiones diferentes. La interpretación debemos de reconocer que nunca es neutral. Es decir, una cosa es un paper que mide y otra cosa es la interpretación que yo le doy a esa información. Entonces, en vez de buscar lo que llamamos como las verdades, ¿verdad? La verdad objetiva, la hermenéutica nos permite explorar la multidisciplina de que muchas verdades pueden ser ciertas al mismo tiempo y muchas verdades pudieran ser mentiras en otras condiciones. Nos permite comprender, por ejemplo, aspectos del hambre oculta. El hambre oculta es cuando comes, pero tienes deficiencia de nutrientes y es un hambre de la que ni siquiera los seres están conscientes. Estoy segura que si nos hicieran un análisis elemental, muchos tendríamos deficiencias de cobre, selenio, zinc, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, cuando una vez que lo sabes, pues entonces hay cómo resolver esa situación. Entonces, ¿qué nos permite este trabajo que hemos nosotros poco a poco implementado, estas estrategias? Pues nos ha permitido reconocer la realidad de estos individuos que son los que están recibiendo el conocimiento científico-tecnológico, la co-creación de saberes, respetando voces, y también transformando más la ciencia, el conocimiento científico en como en algo unidireccional, más como en un diálogo que va y viene y que toma en cuenta la ética y la justicia. El acceso abierto a la ciencia no es suficiente, también debe ser equitativa y responsable. Entonces, precisamente esta ciencia abierta se crea a través de incluir a todos los implicados en ese conocimiento. Por ejemplo, si yo voy y descubro que una planta del desierto tiene un compuesto maravilloso para que la gente se le quiten las arrugas y eso lo publico. Y de repente las industrias pues van y van a empezar a predar esas zonas y entonces va a haber procesos de gentrificación y bla, 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 y dicen, el desarrollo tecnológico va a mejorar la calidad de la vida de las personas, no necesariamente. Entonces uno debe ser, hasta eso debe ser prudente y consecuente de la información que genera, por qué la generas y para qué va a servir. Nosotros, si consideramos estos elementos, pues entonces podemos promover la equitatividad de la distribución del conocimiento,
nos permite que las comunidades vulnerables o aquellas que tienen menos acceso al conocimiento sean integradas de manera más amable y respetuosa, y se reconoce el derecho a comprender y reinterpretar el conocimiento. Y bueno, ¿cómo podemos generar esta ciencia participativa? Pues primero reconociendo que ellos no son como un ente separado de nosotros, porque nosotros también somos parte de la sociedad, validar lo que ellos ya saben, el conocimiento, las preconcepciones, decir, no, es que estás mal, no, eso ya es, pues no es algo, la verdad, que esté padre. Entonces, empezar desde la humildad, ¿no? Es una cualidad que a los científicos les hace falta mucho desarrollar, la humildad y la honestidad también, de decir, pues no sé, a ver, vamos a hacerlo entre los dos. ¿Y cómo podemos integrar entonces esto en un contexto científico? Pues bueno, la conciencia nos viene a dar una brújula, ¿cierto? ¿Cómo saber lo que hacemos está bien o mal? Es una gran pregunta. Si el individuo fuera así, no tiene ninguna conciencia, pues podría hacer muchos desarrollos, por ejemplo, pues voy a experimentar con bebés, ¿no? O sea, no, hay una brújula moral, una brújula ética. Y entonces estos conceptos, esta reflexión y el incluir al sujeto epistémico en mi investigación también me permite encontrar estudios más multidisciplinarios y transdisciplinarios, pero también que están cifrados en el beneficio común. Y pues esto nos lleva obviamente al acceso abierto de datos. Muchos científicos han sido muy reticentes a aceptar que se publiquen totalmente los datos porque se maquillan y la estadística pues nos permite ahí hacer bellezas con los datos, pero también es mejor que publiquemos todo y así como pues esto es lo que encontré y así es, ¿no? Entonces es una tendencia cada vez más fuerte. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos de este esfuerzo extra que ahorita se consideraría como un esfuerzo extra de decir, bueno, no solo voy a generar conocimiento, sino también lo voy a llevar a las comunidades? Pues obviamente nosotros también estamos insertos en la sociedad, ¿no? Entonces, si hay menos hambre, pues también hay menos sufrimiento. Si hay menos sufrimiento, pues también hay más tranquilidad. Y si hay más tranquilidad, pues hay menos violencia. Si hay menos violencia. Entonces, es una cadenita, ¿no? De muchas cosas. Y es importante que nosotros consideremos en nuestras investigaciones realmente que hacer proyectos con impacto humano, como por ejemplo la ciencia ciudadana. Nosotros a través de estos aprendizajes vamos a iniciar un proyecto con ciencia infantil, donde los niños son los que van a hacer los experimentos en sus territorios sobre cómo las milpas, como una reivindicación social, pero también como un símbolo de investigación. Van a llevar sus bitácoras, van a aprender a medir, los vamos a traer al laboratorio, entonces los vamos a incluir como un experimento de ciencia ciudadana para ver, pues a ver cómo nos va con este proyecto, pero es algo que creo que debe ser una experiencia muy linda de vivir, que nos permita pues incluir a este sujeto epistémico, ¿no? Entonces, la experiencia de nosotros es que no es que la ciencia sea así o que sea mejor o mejor sin estas cualidades o estas aproximaciones. Es que es importante que la ciencia genera saber, pero la conciencia genera este valorar de este conocimiento y a través de una acción social, pues realmente es cuando vamos a transformar el mundo del otro y también nuestro mundo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Paola. Tenemos tiempo para preguntas, sobre todo los que están aquí en la sala, y también estamos pendientes del chat, ahí nos avisan. Pero, pues levanten la mano y aquí les llevamos el micrófono. Hola, Paola. Primero que nada, muchas felicidades por tu Muchas plática. Me parece muy interesante la línea de investigación y yo quería preguntarte si respecto a este énfasis que a este enfoque que le están dando a la investigación, han estudiado, analizado la posibilidad de enfocarse también a estudios, por ejemplo, de nutrigenómica o nutrigenética para ver pues, genes asociados a
alimentación. No sé si esa parte la han explorado. Sí, tenemos ahorita, sometimos un proyecto con la Universidad de Colorado, porque es el procesamiento, la cadena de muestras es delicada porque estamos hablando de niños. Entonces es como un tema ético delicado, pero sometimos un proyecto con ellos y lo que ahorita vamos a empezar, nada más de entrada, los papás están dispuestos a que a los niños se les tome sangre, pero necesitamos articularlo bien con Secretaría de Salud porque nosotros no lo podemos hacer a moto, ¿no? Llegar con una hielera y órale, como camarones, a picarles, o sea, no podemos. Necesitamos instrumentarlo precisamente para no transgredir y también que realmente sea un ejercicio que sea muy valioso, porque pues picarlos por picarlos, pues tampoco, ¿verdad? Entonces los papás están abiertos a hacer este trabajo que sería muy, muy importante, pero también yo pienso que Secretaría de Salud no sé si lo quiera hacer por los resultados que vaya a obtener. Es también hay esa parte política. Claro. Sí, Bueno, muchas felicidades. sí, gracias. ¿Más preguntas? Adelante. Hola, pues antes que nada, muchas gracias. Ujú. Estuvo muy interesante la charla. Introdujiste muchos conceptos que estábamos discutiendo aquí con Pablo de qué es eso y eso qué, como que creo que es esto, ¿no? Pero otra vez, lo que tú mencionabas en tu plática es cómo el ponente, el científico, el que tiene el conocimiento lo comparte y cómo los demás lo asimilan, es bien interesante, ¿no? A mí me llama la atención algo que mencionabas, es, pues sí, el científico tiene la obligación de generar conocimiento. Y en los últimos años en México, el científico también tiene la obligación de compartirlo en un lenguaje más adecuado, pues que no se quede la ciencia y el conocimiento solo para científicos. Pero hay una contradicción, y es que el Sistema Nacional de Investigadores no cuenta tanto esta parte, ¿no? O sea, numéricamente, dentro de lo que te piden para subir de niveles o estar en ciertos niveles, pues sigue contando más la parte más académica. Entonces, en tu experiencia, y no sé, ¿qué estrategia podrías tomar? No hacia el Sistema Nacional de Investigadores, que es algo muy complejo, pero por ejemplo, a nivel institucional, que a nosotros como investigadores nos estimulan a producir ciertas cosas. Entonces, ¿cuál pudiera ser una buena estrategia para decir, bueno, ok, si un investigador que tiene mucho conocimiento y descuida un poco sus papers, pero le atiende muchísimo a la sociedad, sobre todo a la que la rodea, no interesados en otros países, etcétera, ¿cuál pudiera ser una muy buena estrategia, en tu opinión? Pues yo pienso que, bueno, yo lo voy a decir en mi propia experiencia, ¿verdad? Porque yo puedo hablar solamente de la mía. Obviamente sí tuvo un impacto fuerte el que yo me dedicara 5 años a hacer es primero entender y descubrirlo, porque, o sea, los conceptos en libro, pero hacerlo ya en el territorio con la gente, con los niños, o sea, estar yendo todo el tiempo a diferentes comunidades, fue energéticamente muy costoso para mí y sí, digamos que dejé un poco pues, la clásica ciencia básica, pero entonces dije yo, ay, pues es que, pero tenía que pasar por este proceso. Yo siento que pues tienes que pasar por este proceso y también yo debo confesar que yo sufrí mucho esos 4 años, o sea, porque el darme cuenta de la realidad tan complicada y el dolor humano para mí fue muy, 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 porque yo lo reconozco, o sea, siempre he dicho que soy privilegiada, pero nunca me había dado cuenta qué tan privilegiada soy, como sé que tenga una casa, pueda meterme a la regadera y bañarme, o pueda prender un foco en la noche, ¿no? Que no tenga que encadenar mi puerta, cosas que a lo mejor parecerían triviales. Entonces, cuando paso por a través de este proceso y digo yo, chin, tengo que, ¿no? Entregar, ahora sí me tengo que poner a publicar, pero esto no lo puedo dejar. Ahora yo siento un compromiso social, no puedo decirle a las comunidades, ay, muchas gracias por participar, ya se acabó el proyecto, ya, ¿no? Bye. Pues claro que no, porque yo me transformé a través de ellos me transformaron a mí. Entonces, la avenida que yo estoy como abordando, y eso es como un experimento, es realmente soltando, porque como investigadores porque yo vengo de la educación piramidal, ¿no? Donde está como el investigador arriba y luego están todos abajo.
Y dije yo, pero pues no, claro que no, he sido muy cuadrada en ese sentido, entonces voy a trabajar en red. Entonces, lo más importante creo es encontrar colaboradores que les gusta la parte social, pero les da como reticencia quizás meterse a comunidades y entonces, pero compartir el conocimiento, o sea, a lo mejor es más como un poco lo veo así, es soltar el control de yo tengo que escribir todo y soltar el control y hacer a través de redes. Entonces, por ejemplo, ahorita ya estoy encaminada con 3 publicaciones en este año, ya voy como, pero a través de otras colaboraciones, ¿verdad? Y yo, pues ahora sí que zapatero a tus zapatos, entonces yo ahora sí, para generar este tiempo, para poder estar en contacto, porque alguien tiene que estar en contacto con el sujeto epistémico. O sea, el sujeto epistémico no se queda esperándote ahí congelado, ¿no? En una estatua ahí a que regreses en 2, 3 semanas, va transformándose también. Entonces, esas pequeñas transformaciones son las más valiosas. Entonces, ir también dando este seguimiento, yo creo que es muy importante. Ahora yo siento que esto va a cambiar porque no, ya no podemos, los estándares internacionales están yéndose más hacia ciencia ciudadana, ciencia abierta. Entonces, yo pienso que ese paradigma ya está como old school, un poco como ya va para abajo. Entonces yo pienso que cada vez va a haber más oportunidad para aquellos que nos gusta hacer trabajo territorial y este tipo de otras, o pues más, una ciencia más transformativa, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. Hola, a mí me generó la duda de que exactamente qué zonas fueron las trabajadas, o sea, de qué grupos, pues porque mencionas que son como grupos sociales vulnerables, entonces, ¿de qué zonas, o sea, si es en el estado o fueron varios estados de México, o si fue aquí en particular en el estado, en qué partes del estado, o sea, todo eso me generó duda porque, pues, al final de cuentas, sí hay muchísimas comunidades pues aisladas, entonces pues me imagino que esa parte de documentar es un poco complicada y no sé, me hubiera gustado o en algún momento ver algún como mapa como con puntitos, ¿no? Marcando los lugares o lo abarcado, ¿no? Por eso pues sí pues tengo esa duda, ¿no? De las zonas de las comunidades trabajadas. Sí, nosotros trabajamos 3 comunidades en Cabo, una en Todos Santos, una en La Paz, una en Puerto Chale, 2 en Sonora, 2 en Nayarit, una en Sinaloa. ¿Y qué características cumplían Ok, estas? la mayoría de de los sujetos o las comunidades con las que estamos trabajando, es gente que está en condiciones de vulnerabilidad alimentaria, es decir, que están más o menos por abajo del 10% de las recomendaciones de la OMS en consumo de vegetales, peces, productos marinos, y la mayoría son migrantes, o sea, es gente del sur que ha migrado al norte. Ese es como el nicho social donde más trabajamos. Ok, sí, bueno, pregunto porque esto de, pues, comunidades vulnerables realmente puede abarcar una muy amplia cantidad de personas, por ejemplo, personas como que están en tipos ranchos más aislados o difíciles de acceder, entonces, por eso me llamaba la atención la ubicación específica de esta zona. Sí, mira, la gente no que está en los ranchos, generalmente en nuestros diagnósticos no muestra una vulnerabilidad alimentaria tan recrudecida como en las ciudades. Por ejemplo, yo trabajo en Caribe Bajo, es una de las zonas que más trabajo y está principalmente caracterizada por 80% de la población es migrante, son itinerantes, es gente que se mueve, que va migrando, es gente que llega, se va, llega y se va y viven en pobreza extrema. También en Puerto Chalo trabajo con gente que está catalogada en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque en las rancherías de alguna manera pues que tienen la chiva o tienen un espacio de tierra para cultivar, estas personas no tienen nada, ni siquiera tienen agua para regar una planta. Entonces digamos, no hay acceso a alimentación. Sí. Y bueno, última pregunta es sobre
los albergues, que pues, Ujú. pues tienen muchas personas así en este tipo de situaciones. ¿Los han considerado para abarcar dentro de este tipo de estudios? Sí, de hecho estuvimos platicando con varios albergues, incluso centros de rehabilitación de drogas, diferentes universos antes de buscar como el nicho, pero nosotros quisimos enfocarnos particularmente en sitios de concentración de niños, escuelas, centros comunitarios que están fuera del cobijo del gobierno. No. Entonces no tienen apoyo gubernamental como lo tienen. Generalmente los albergues pues tienen apoyo, ya sea por parte de la iglesia o pues por otras organizaciones, pero los centros con los que nosotros trabajamos generalmente tienen muy poco apoyo, particularmente en la alimentación, ¿no? En la escuela pues sí te dan el techo, los profesores, el agua y todo eso, pero no hay necesariamente un insumo o no tienen programa, por ejemplo, no tenían programas con el DIF, etcétera. Ah, ya veo. Muchas gracias. De nada. Hola Paula, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la plática. Me quedan muchas cosas, ¿no? Es decir, la forma en que lo expresaste, un tema bastante complejo que no tenía ni idea de cómo estaba sentado, transmitiste mucho conocimiento. Aún me falta entender muchas cosas, pero quizá con el tiempo. Por otro lado, también agradecerte la labor que estás haciendo, ¿no? Porque esto es mucho también de vocación, ¿no? No es para todos. Desde que tengas esta vocación de servicio hacia todo esto la tienes muy arraigada. Algo que nos comentaste así someramente fue una generalidad de tu proyecto, pero quería ver si nos pudieras extender la explicación de la complejidad de los retos a los que te has enfrentado para poder llevar esto, porque nos lo pusiste muy bonito. Así, miren, es fácil llevar esto, platicar con los sujetos, los convences, etcétera, pero en la realidad, o sea, todo el mundo de problemáticas asociadas, de instituciones, de personas, para poder concretar algo y en cuánto tiempo, ¿no? Para que nos des un poquito más de acercamiento a la realidad. Bueno, Si nos puedes compartir, sí, por favor. claro que sí. Pues bueno, creo que entonces tendría que hablar del comedor de Cabo San Lucas, uno de ellos que se llama, es un centro comunitario Dar para Recibir. Si alguna vez van a Cabo, lo pueden buscar y acepta todo tipo de donaciones. Yo conocí ahí abajo de un mezquite a la señora Patricia Riva Palacio, un ser extraordinario, o sea, no, un dar infinito y ella tenía como un pequeño campercito y ahí empezó la problemática que ella atendía es que las mamás, por ejemplo, Cabo pues es un monstruo turístico, la gentrificación está terrible, entonces para poder sostener ese monstruo el estado importa gente de otros estados, ¿no? Entonces ya llega la gente, pero pues llega la gente sin nada y obviamente pues no pueden comprar nada, entonces se ubican en zonas de invasión y los niños, pues la mamá se va a las 5 de la mañana y regresa a las 12 de la noche de trabajar en los hoteles. Entonces los niños se quedan ahí en los arroyos o se quedan ahí pues así solos. Entonces ella empezó a jalar a estos niños y empezó a darles una comida y así empezó el centro y así nos conocimos Pati y yo. Entonces ella vino aquí, me dijo, les hice yo un curso sobre acuaponia y ella dijo, yo quiero esto para el centro. Y le dije, ay, casualmente me acaban de aprobar un proyecto. Entonces, pero obviamente yo no, cuando ya fui a visitar, dije yo, o sea, sin agua, sin electricidad, no, teníamos ya el modelo. Entonces, cuando yo vi eso, dije, es que no va a funcionar. Entonces, tuvimos que hacer una retroingeniería y cambiar absolutamente todo el sistema para que se pudiera adaptar a la zona y pudiera ser como de Legos, o sea, que se pudiera como poner microunidades y se pudiera adecuar a ese espacio. Bueno, entonces ya transferimos el sistema y entonces Pati tenía en ese momento 30 niños, luego 40 niños, 50 niños y ahora actualmente tiene 81 niños, que son todos los que van de 6 meses a 12 años a 13 años de edad. La mayoría de ellos están en situación de calle, muchos, y pues son niños que han sido violentados, que han vivido situaciones extremadamente duras. Pero ella con todo su amor y su cariño, entonces empezó a sonar esto del sistema y empezaron a ir algunas fundaciones a ver de qué se trataba esto del sistema. Y entonces empezaron a ver que
que los niños estaban haciendo un esfuerzo por cultivar su propio alimento, y algo que realmente es enternecedor es ver que un niño cultive, porque pues te pega pues tú acá con tu mega burrito así, ¿no? O tirando la comida y ves a un niño cultivando sus propias lechugas, sus propios peces, pues es algo que mueve mucho. Entonces, a través de eso, pues empezaron a lograr más donaciones. Ahorita la señora Patti cuenta con un centro con salones, aire acondicionado, tiene un área, una superficie de casi son 1,300 metros de construcción, tiene guardería. Y el año pasado, pues el sistema, pues como que se fue haciendo chiquito comparado con el centro, ¿verdad? Y entonces tuvimos muchos problemas de plagas, porque esa zona de Cabo recibe toda la basura y todo lo de la ciudad, lo recibe todo el polvo. Allá hay una deposición de polvos que vamos a estudiar qué son, pero matan a los peces, matan a las plantas. Entonces dijimos, pues ocupamos invernadero. Y me dijo, Pati, ¿sabes qué? Vente, vamos a platicar con la asociación. Y llegó un señor así, súper X, ¿no? Sí, el señor llegó y se sentó, y yo pues soy bien apasionada, ¿no? Y más cuando tengo que conseguir algo que no es para mí, soy bien persistente. Entonces, en 2 horas que le expliqué el proyecto y todo lo que habíamos vivido, todas las peripecias y todo, se levantó y dijo, está bien, dice él, me parece muy bien y la labor es muy digna, y firmó un cheque de $33,000, y ahorita acá vamos a inaugurar invernadero y pues obviamente el centro está creciendo, ya va a haber salones de secundaria. Entonces, no ha sido para nada fácil, ha sido personalmente muy doloroso, porque pues yo también tengo que dejar mis hijos para hacer todo este tipo de cosas. Sí hay un precio que pagar, pero la verdad es que pues ver a los niños tan dignos, ese sentimiento de dignidad, ¿no? De que entran a su invernadero y no se impactan, ¿no? O sea, si alguien llegara y les dije, esto es tecnológico, les dirán, yo puedo prender la bomba así, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy bonita, la verdad. Entonces, pues parte de las experiencias que hemos vivido en este proyecto. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Y ahí nos está demostrando que la ciencia también se siente y Sí. que debe llegar exactamente a mostrar impacto. Lo que usted mencionaba sobre justicia epistémica, hice mi tarea, que es buscar y reconocer los saberes como válidos, exactamente, darle el lugar que se merece a la población, y que la justicia hermenéutica es garantizar que todos puedan expresar su comprendido, o sea, respeto. Pues, y aquí, pues exactamente no caer en lo que dicen la ciencia mágica, por supuesto. Pero así como usted menciona que afortunadamente hay gente que sí le ha respondido, que ha apoyado, ¿se ha encontrado usted con algún momento en que le han rechazado o se ha sentido que no, lo siento, tanto a veces no el gobierno, es la misma población? Uy, sí, me han sacado de muchos lugares. Sí, por ejemplo, un modelo que no funcionó es con por ejemplo, los comedores asociados a la iglesia. Es muy difícil porque es demasiado jerarquizado el sistema social. Entonces, debe de haber como o sea, tú como grupo, pues también tienes tu match de alguna manera, ¿no? Como que hay relaciones que funcionan y pues hay relaciones que no funcionan. Entonces, esa relación se empezó a volver como un poco tóxica, porque pues decías, pues sí quiero que tengan esto, pero pues van a rezar antes. Entonces yo decía, pues no, ¿cómo qué tal si los niños no quieren rezar? O sea, a lo mejor no está bien que lo diga en este foro, pero pues yo soy muy honesta. Entonces yo no estaba de acuerdo con esa perspectiva, porque cada quien tiene derecho a su credo, su religión y su vivencia. Entonces, de ahí, por ejemplo, sí decidimos rescindir esa participación. Ha habido gente que nos dice, no, estamos súper interesados, pero llegamos y están así demasiado apáticos o simplemente no lo necesitan. Yo creo que el hambre mueve las manos, pero así. Entonces tiene que haber como ese momento, y por eso esta multidimensión es tan difícil, porque debe de el individuo estar listo para recibir el conocimiento, porque uno puede andar con el conocimiento, lo quieres, lo quieres, lo quieres, pero pues si el individuo no está listo, pues no lo va a agarrar. O sea, él también tiene y esa es la parte bonita de la hermenéutica, porque entonces cuando existe este encuentro, pues se forma este círculo virtuoso, pero si no, pues unilateralmente, pues no. Por eso no funcionan muchos programas, ¿no? Donde llegan y ahora van a hacer esto, ¿no? Gracias. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. Tenemos como 3 preguntas en el chat, pero yo creo que las podemos copiar y pegar para priorizar las que están aquí en el salón, pero también las puedes ver ahí. A ver, aquí tengo una más.
no en inglés. Bueno, doctora, muchas gracias por su plática. Me acordé mucho en mi trabajo cuando cuando trabajaba en la universidad de mi país, en Filipinas, porque uno de las responsabilidades de nosotros como investigadores allá y hacer como este tipo de, en mi país se llama extension services, y no solamente hacer eso, y también para como hacer innovaciones para ayudar a las comunidades. Por eso, muchas felicidades. Pero como le dije, a trabajar, ¿no? en la comunidad para lograr la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, al menos de recursos marinos, ¿no? Porque en el lugar donde trabajaba es en esa zona costera. Por eso, no dejamos de investigar, sino también innovamos, ¿no? Como le comenté. Si trabajamos con eso, todos los actores involucrados, ¿es correcto? Deben participar, especialmente del gobierno local, ¿no? Pero no todos están interesados, ¿no? Se necesita voluntad política, political will. Según su experiencia, ¿cómo logró involucrar a los gobiernos locales o de diferentes levels o niveles del gobierno, ¿no? Y también al sector privado en estas actividades? Muchas gracias. Sí, 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 he tenido que tocar puertas, muchas me las han cerrado. He visto, por mi invernadero han pasado así senadores, diputados, de todo ha pasado por mi invernadero. Pero al final es mucho de también de esta sensibilidad de la que quizás Fausto habla, de cómo tú te quitas de en medio. O sea, cuando uno habla con los políticos no debe hablar de uno, debe hablar de las personas. Al final van a ser potencialmente votantes, ¿no? Y ahí, pues sí, esa es la verdad. Entonces ahí es donde se engancha un poquito y después también vas trabajando y sensibilizándolos a estas cuestiones. Por ejemplo, tuve una invitación del Congreso del Estado, que yo no hice esa cita, sino que la reunión la promovieron unos de los profesores con los que trabajo en Cabo, que son súper movidos, y lo que estamos viendo es precisamente cómo promover que en las escuelas y en los espacios colectivos de las infancias tengan acceso a la producción alimentaria. Entonces se hizo un intercambio, una mesa de trabajo con los diputados, con varias personas, y bueno, se generó una mesa para quizás hacer una propuesta ya política, que ya eso no me toca a mí, eso ya pero es un impulso que tienen los profesores, pero yo los acompaño con la parte técnica de alguna manera más científica técnica. Gracias. Nos quedan como 3-4 minutos. Aquí hay una pregunta. Hola, Pau. Bueno, respecto a las comunidades en las que has trabajado, no sé si has notado como un cambio al inicio de cuando empezaste con estos comedores en los niños, como en personalidad, perspectiva, no sé, y hasta el día de hoy. Sí, pues sí, me gusta mucho hablar de Manuel porque es un niño que quiero mucho, pero cuando yo conocí a Manuel la primera vez, le dije, Emanuel, tenía 3 años, y me dije, Emanuel, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¡Ah! Sicario para tener una troca, ¿no? Así, me la soltó, y yo así, y yo, bueno, pero yo no le dije, está mal, nada, o sea, uno tiene que ser muy prudente y no intervenir, eso es una de las reglas del centro, entonces yo, pues... Y ya conforme fue trabajando, Manuel vivía a un lado del sistema, entonces todas las tardes iba con la mamá a darle de comer a los peces. Y ya más grandecito le pregunté, oye Manuel, ¿y sigues pensando como en dedicarte a eso o te interesa algo? Dice, no, dice, ahora quiero ser ingeniero. Entonces, eso es un trabajo de él, yo no puedo tomar reconocimiento de eso porque igual habrá niños que pues les venga igual, ¿no? Pero es más bien, creo que cuando uno trabaja, al accesar, ellos les das la libertad de transformarse, pero la transformación es del individuo
no de uno. Uno no puede transformar a nadie. El ser se transforma solo por decisión autónoma y soberana. Entonces, pero si tú le das las herramientas, así puede escoger otras cosas de las que a lo mejor conocía o tenía preconcepciones, pero es una decisión totalmente individual y pues hay que respetarla. Sí, esa fue una experiencia que tuvimos. Gracias, gracias. Podemos sacar una pregunta rapidito de ahí del chat. La primera que está es del doctor Carlos Angulo. Lo que dice es que si podrías brindar tu visión ampliada sobre el esfuerzo y trabajo con niños para que hagan experimentos científicos. Sí, sí lo hicimos y en diferentes ocasiones, y ellos lo disfrutan mucho. Y parte de esto de hacer experimentos, pero lo que nosotros estamos, como estamos muy enfocados en la parte productiva, lo que queremos más que solamente vivan la experiencia del conocimiento científico es que se transformen ellos, que tengan la libertad de empoderarse a la producción. Entonces, más que hacerlos partícipes de experimentos científicos, lo que vamos a hacer es que ellos van a diseñar sus propios experimentos. Entonces, con este proyecto que tenemos, van a hacer diseño de experimentos, los vamos a enseñar a hacer preguntas de investigación, metodologías, y un poco que es parte del proceso de ciencia ciudadana que va un poquito más allá de solo enseñar o la ciencia demostrativa, pues. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. A la doctora le agradecemos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. A los que dejaron preguntas en el chat pueden comunicarse directamente con la doctora Paola por correo. También los que tengan dudas aquí más adelante. Nos vemos la próxima semana ya normal, todos los días en sus seminarios de las academias. Gracias. Buen día.